Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Jonathan. Compañeros, pues creo que comenzamos ahorita. Buen Pues día. no nos han invitado más antes. Está hablando Jonathan. Compañeros, pues les agradezco a todos que nos acompañen hoy en esta capacitación virtual. Agradecemos al compañero Lorenzo. Pues nosotros pues, que tiene mucho trabajo y todas estas cuestiones, pero le agradecemos por acompañarnos en esta capacitación virtual. Sabemos de sus grandes conocimientos en derecho tributario y que ha sido docente de la Universidad Santo Tomás y de la Universidad de los Andes, entonces le agradecemos mucho por estar con nosotros. Le agradecemos a los compañeros afiliados y no afiliados que nos acompañan hoy y esperamos que nos sigan acompañando en las próximas capacitaciones. Pues los dejo en la compañía del compañero Lorenzo y muchas gracias por acompañarnos. Me toca esta pagar el listo. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Realmente para mí es un gusto poderlos acompañar y presentarles este tema que está tan de moda en la opinión pública y en las noticias, que es sobre los 3 días sin IVA. Voy a compartir una presentación que es la que voy a hacer en esta mañana. Donde va a mostrar cuál es el funcionamiento normal de los 3 días sin IVA y cómo se ha implementado para esta pandemia. Entonces vamos a hablar sobre aspectos básicos del IVA, solo en materia de contextualización. Hay unos antecedentes sobre los 3 días sin IVA, cuál fue el cambio que se presentó con ocasión del COVID-19, cuál es el objeto de la exención especial de los 3 días sin IVA, cuáles son los bienes cubiertos, las categorías de estos bienes, los requisitos formales que deben que cumplir los negocios, las formas de ventas posibles y por último las formas de pago posibles. Ahora, una pregunta muy importante es ¿cuánto cuesta esta medida de 3 días sin IVA? Esta medida de 3 días sin IVA se ha calculado y se espera que cueste 450.000 millones de pesos, es decir, 150.000 millones de pesos cada uno de los 3 días sin IVA. Pues como ustedes han visto, el director ha dicho en varias entrevistas y en noticias que se espera que el recaudo este año baje alrededor de 24 billones de pesos. Y esta medida, a pesar de que representa un costo de 450.000 millones en el recaudo, es claro que no es un costo muy alto frente al recaudo total de IVA. Y adicionalmente se espera que tenga beneficios muy prósperos en el comercio y en la economía de Colombia. Si bien esta medida de 3 días sin IVA no pretende solucionar todos los problemas económicos que estamos teniendo en este momento, pues creo que sí es un gran alivio para los comerciantes y no solo para los comerciantes, sino para los consumidores que pueden y van a poder adquirir bienes que antes no hubieran podido adquirir por el precio tan elevado. Entonces, un poco para contextualizar los aspectos básicos del IVA, yo sé que muchos de ustedes tienen clarísimo todo esto, pero pues es para poder entender un poco más cómo funciona esta exención. Entonces, ¿cuáles son los hechos generadores en el impuesto sobre las ventas? Las ventas, el hecho generador se da en el momento de la expedición de la factura o documento equivalente y a falta de estos en el momento de la entrega. De igual manera, en el retiro de las mercancías para uso propio, ya sea, se da en la fecha del retiro de dicha mercancía. En la prestación del servicio se da en la fecha de la emisión de la factura o documento equivalente o en la fecha en la cual ya se prestó el servicio o en el pago, abono en cuenta. Entre todos estos hechos,
el hecho generador se presenta en el que ocurra primero. Es decir, si primero se emite la factura o documento equivalente, en ese momento se da hecho generador del impuesto sobre las ventas y se debe realizar el cobro y declararlo en la declaración, ya sea bimestral o cuatrimestral del impuesto. Y en las importaciones se da el momento de la nacionalización del bien. De igual manera, hay algo muy importante acá y que hay que entender, es la clasificación de los bienes y servicios. Entonces tenemos, por un lado, los bienes grabados y los servicios grabados, que por ende, quien vende esos bienes y presta esos servicios, si cumple unos requisitos, se vuelve responsable del impuesto sobre las ventas y por ende, en cada operación que se encuentre grabada con el impuesto, deberá realizar el cobro. De igual manera, tenemos bienes y servicios que se encuentran exentos, es decir, que se encuentran grabados a la tarifa del 0%. Y por regla general, son responsables quienes venden esos bienes y prestan esos servicios, y adicionalmente tiene un beneficio muy importante, que es que va a poder generar saldos a favor y solicitarlos en devolución. ¿Cómo se generan esos saldos a favor? Que es una parte indispensable en esta presentación. Todos los IVAs que yo pagué, todos los IVAs en los cuales yo incurrí para la producción o adquisición de los bienes que yo vendo o los servicios que yo presto, se van a categorizar como IVAs descontables, que al fin y al cabo van a dar lugar a un saldo a favor. Si los servicios y los bienes que yo vendo y presto al final de la cadena se encuentran exentos a la tarifa que les mencioné. Entonces, yo produzco naranjas, que cuando yo vendo esas naranjas son exentas del impuesto sobre las ventas. Todos los IVAs en los cuales yo incurrí para la producción de esas naranjas se van a poder volver un saldo a favor, que eso es indispensable. Yo sé que esto tiene muchas particularidades y lo estoy explicando de una forma muy llana y muy básica, pero es para que tengamos una visión general sobre cómo funcionan los saldos a favor y la venta de bienes exentos. En tercera medida tenemos los bienes excluidos, que no están grabados con el impuesto sobre las ventas y por ende quienes venden esos bienes, y si solo venden esos bienes, son no responsables del impuesto sobre las ventas. Entonces, en muchas conferencias nos preguntan, oiga, pero ¿cuál es la gracia entonces y cuál es la diferencia entre exento y excluido? Como les mencioné, exento es grabado a la tarifa del 0%, excluido es no grabado. Y adicionalmente, algo muy importante, los bienes excluidos no dan lugar a saldos a favor. Por ende, los IVAs que yo incurrí en la producción o en la adquisición de los bienes que yo vendo como excluidos no van a dar lugar a un saldo a favor y por ende yo no lo voy a poder solicitar en devolución ni en compensación, ni siquiera lo voy a poder imputar en periodos siguientes. Y algo muy importante en estos 3 días sin IVA es que los bienes que están listados en el Decreto Legislativo 682 del 2020 son exentos. Pero a diferencia de los bienes que son exentos por regla general y que todos los días que se vendan durante el año se encuentran exentos, es que los bienes listados que se vendan durante los 3 días sin IVA son exentos, pero no dan lugar y no dan derecho a devolución. Es decir, que la persona que está vendiendo esos bienes exentos solo va a poder imputarlos en las declaraciones, pero no los va a poder solicitar en devolución, ni los va a poder pedir en compensación con otros impuestos o con otros saldos que tengan deuda ese contribuyente.
Entonces, en el listado de bienes ustedes van a ver unos que ya son excluidos, unos bienes que ya son excluidos. Entonces, una pregunta, y esto pasa mucho con los bienes e insumos agropecuarios. Oiga, pero ¿qué pasa si de la lista de los bienes ya son excluidos, pero se vuelven exentos en estos 3 días sin IVA? Para el consumidor el efecto es el mismo. Igual el bien que va a adquirir ya no tiene IVA. Sin embargo, para el responsable y al que vende esos bienes es muy importante. ¿Por qué? Porque va a poder tratar esos bienes como exentos. Y por ende, eso le va a dar lugar a unos saldos a favor que, si bien no puede solicitar en devolución, sí lo puede imputar con otros IVAs que genere. Entonces, si esa persona vende otros bienes que sí se encuentran grabados con IVA, va a poder imputar esos saldos a favor con esos IVAs que debería pagar a la DIAN en su declaración bimestral o cuatrimestral. Entonces, eso es muy importante. También, si los bienes son vendidos por un no responsable. Si ese no responsable dice, oiga, a mí me va mejor volverme responsable y durante esos 3 días vender esos bienes exentos para que me generen saldos a favor y yo poderlos imputar en las siguientes declaraciones, lo puede hacer. Pero ese responsable va a tener que tener en cuenta que tendrá que ser responsable durante mínimo un año. De igual manera, ¿qué sucede con los impuestos descontables? Primera medida, solo son descontables los impuestos originados en operaciones que constituyen costo o gasto. De igual manera, son descontables los impuestos que yo pago en la importación de bienes corporales muebles, lo cual también es muy relevante porque yo puedo ser un comercializador que lo que hago es importar esos bienes, pago el IVA sobre esos bienes y posteriormente yo lo vendo como exento. Ese IVA que yo pagué en la importación lo va a poder imputar en periodos subsiguientes en la declaración del impuesto sobre las ventas. De igual manera, ese IVA debe constar en una factura. Entonces, si yo pagué unos IVAs, pero a mí no me dieron factura, yo no los puedo llevar a la declaración de IVA, lo cual es muy importante. De igual manera, ese IVA también tiene que estar contabilizado en la contabilidad, valga la redundancia, del responsable. Asimismo, nos sobra aclarar que deben ser operaciones reales, no ficticias ni de proveedores insolventes. Y por último, con respecto a los impuestos descontables, el impuesto debe ser solicitado en su oportunidad. Y hay unos plazos relevantes para solicitarlos, que es en la declaración subsiguiente a la cual yo vendí esos bienes exentos del impuesto sobre las ventas. Ahora, ya teniendo una contextualización de cómo funciona el IVA y cuáles son los aspectos generales de ese impuesto, quiero pasar a una contextualización de dónde vienen los 3 días sin IVA. Y antes que todo quiero aclarar, me imagino que de esta presentación van a surgir muchísimas preguntas, entonces si quieren al final voy a dejar un espacio para que me hagan todas las preguntas que tienen. Para mí también es muy importante responderlas. Entonces, ¿qué sucede con estos 3 días sin IVA? Estos 3 días sin IVA no existen. Nunca se habían presentado en otros países, nunca se había presentado en Colombia, y es algo muy importante pues porque tiene grandes objetivos dentro de esta pandemia. Y hay que entender que estos 3 días sin IVA se crearon por medio de la ley de crecimiento, que es la ley 2010 de 2019, pero cuando fue creado traía unas características muy restringidas que cambiaron con esta pandemia. Y yo voy a ser totalmente honesto, apenas a mí me dijeron que en el Congreso había pasado la medida de los 3 días sin IVA, yo dije, oiga, esa medida realmente no tiene ningún sentido. Pues no le aporta nada a la economía del país, no le aporta nada absolutamente a la DIAN. Es más,
le genera muchas complejidades a la DIAN porque es una medida que puede ser muy difícil de controlar y puede costar mucho en el recaudo. Entonces, cuando trajeron esta medida a través de la Ley de Crecimiento del 2019, yo realmente pensé que no era una buena medida y que no traía grandes beneficios. Sin embargo, con ocasión de la pandemia, estoy totalmente convencido que sí va a aportar mucho a los negocios y también va a aportar mucho a los consumidores porque van a adquirir pues van a poder adquirir una gran cantidad de bienes que antes no hubieran podido adquirir, que van a tener un descuento muy grande y que va a mejorar la calidad de vida en estos momentos y en estas medidas de aislamiento preventivo y confinamiento en las cuales estamos la gran mayoría de funcionarios, sobre todo en la DIAN. Entonces, ¿cuáles eran esas medidas tan restrictivas al principio? En primera medida, las ventas tenían que hacerse de manera presencial y en locales físicos. Entonces, no se valía hacer las ventas a través de comercios electrónicos. De igual manera, había bienes que no estaban comprendidos, como lo son los computadores y equipos de comunicaciones, y tampoco los bienes e insumos agropecuarios. Como ustedes van a ver en la presentación, los límites de los valores de los bienes eran mucho menores a los límites que se modificaron y se incluyeron en el Decreto Legislativo 682. Si ustedes ven, las limitaciones de antes eran la mitad de las limitaciones que están ahora. Entonces, si ustedes veían los electrodomésticos, antes tenían una limitación de 40 VTs por cada electrodoméstico, que son alrededor de 1.500.000 pesos. Ahora la limitación es de 80 VTs, que son 2.850.000 pesos. De igual manera, el único soporte que se valía por cada una de las transacciones era la factura electrónica. Y por último, yo como consumidor solo podía adquirir 3 unidades de cada bien en todos los establecimientos de comercio. Esta última medida era muy difícil de controlar. ¿Cómo hacía yo para saber si un mismo consumidor compraba 3 camisas en El Éxito, en Falabella y en otro establecimiento? Yo no podía controlar eso. Y la limitación estaba dada en que yo solo podría comprar 3 camisas, tanto en Falabella, en El Éxito y en el otro establecimiento. Entonces yo podía comprar nada más una en cada uno de esos establecimientos. Sin embargo, con ocasión del COVID-19, esto cambió y el gobierno vio estos 3 días como una oportunidad para reactivar el comercio. Entonces, ¿cuáles eran los 4 objetivos y qué fue lo que más cambió en el decreto legislativo 682 con respecto a los 3 días sin IVA? En primera medida, el objetivo principal es reactivar la economía durante la pandemia. Se quiere inyectar recursos a los comercios y que estos recursos se dispersen a toda la población. Esto va a ser buena caja para los comercios y los comercios van a poder dispersar esos recursos tanto a sus proveedores como a sus empleados. Y los independientes que tienen comercios y que ellos son los únicos que trabajan en ese comercio, van a poder tener un alivio muy grande en estos 3 días sin IVA, pues porque la gente va a recurrir más a los comercios y va a comprar bienes a un descuento muy importante, que es el descuento del 19% sobre el bien cuando esos bienes están grabados al 19%. De igual manera, se incluyen bienes que pretenden mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces ahora, en estas épocas de teletrabajo y de estudio en casa, pues es muy importante contar con los medios suficientes para poder desarrollar esas actividades y por ende se incluyeron bienes que antes no estaban, como son los computadores y los bienes de comunicación que incluyen los celulares. Asimismo, se quiere estimular el comercio electrónico. Como les había comentado, la ley 2010 solo permitía que las compras se realizaran de manera física,
en los locales comerciales. Y ahora se permite el comercio electrónico. Entonces, todas las compras que se hagan a través de comercio electrónico, de los bienes listados que voy a hablar más adelante, van a estar cubiertos por esta exención especial. ¿Por qué? ¿Por qué se permitió el comercio electrónico? Para evitar aglomeraciones de personas. Para evitar que las personas recurrieran a centros comerciales y a locales comerciales para realizar sus compras. Asimismo, se permite que el soporte de la transacción sean cualquiera de los medios de facturación vigentes, siempre y cuando sea el que el comercio esté obligado. Entonces, si yo todavía no he entrado en el comercio, no he entrado, perdón, en el calendario de factura electrónica y yo sigo con factura papel o con máquina POS, yo puedo seguir vendiendo esos bienes con factura papel o máquina POS, que me imagino que esto ya lo tienen muy claro porque entiendo que la doctora Marisol hizo una capacitación, estoy seguro que muy buena sobre la materia. Entonces, ahora el soporte de la transacción pueden ser todos los medios de facturación vigentes. Y ahora sí, ¿en qué consisten los 3 días sin IVA? Entonces, cuando se enajenen los bienes listados por el Decreto Legislativo 682, que más adelante los vamos a ver, durante los días 19 de junio, 3 de julio y 19 de julio, esos bienes se van a encontrar exentos del impuesto sobre las ventas. Ahora, ¿para quién es este beneficio? Para todos los comercios que quieran realizar las ventas. Uno, es decir, si es persona natural o persona jurídica, ese comercio puede vender los bienes listados sin impuestos sobre las ventas. Ahora, desde la perspectiva del consumidor, ¿para quién está enfocado esto? Solamente cuando el consumidor final es persona natural. Este beneficio no es para que comercios compren estos bienes con la exención, no, es para que las personas que lo van a consumir en sus hogares puedan comprar esos bienes y puedan hacer uso de esos bienes. Entonces se quiere limitar a 3 unidades de cada bien. ¿Por qué? Para que no vengan personas y compren 15 neveras, 15 computadores, 15 refrigeradores, 15 calefactores y después venderlos. O que compren 15 neveras porque van a montar un hotel y van a poner una nevera en cada una de las habitaciones. Eso no es lo que se quiere beneficiar a las personas naturales consumidoras finales. Entonces tengan en cuenta estos 3 requisitos que les menciono. 1, la venta se tiene que realizar durante los 3 días. 2, el consumidor final debe ser persona natural. Y otro requisito que no mencioné, los bienes se tienen que encontrar dentro del territorio colombiano. Entonces no valen aquellos bienes que estén en proceso de nacionalización, o aquellos bienes que se encuentren en zona franca, o aquellos bienes que yo compro y el comercio dice, no, yo voy a esperar a ver cuántos me compran y ahí sí los importo. No se vale. Esos bienes ya se tienen que encontrar dentro del territorio colombiano. Muy importante eso. Ahora, ¿qué características tienen esos bienes? Primero, es un listado taxativo de bienes. Aquellos bienes que no estén listados no se pueden vender como exentos. De igual manera, yo como consumidor tengo una limitación que ya les anticipé en la diapositiva anterior. Yo solo voy a poder comprar 3 unidades de cada bien. Es decir, como van a ver, esto está dividido en 7 categorías. Y dentro de cada categoría está el listado de bienes. Entonces me voy a ir a la categoría de vestuario. Yo, Lorenzo Castillo, dentro de un mismo día, voy a poder comprar 3 unidades de cada bien. Es decir, yo en una misma compra voy a ir a Falabella o en el comercio a través de la página de internet de Falabella. Voy a poder comprar 3 pantalones, 3 camisas, 3 zapatos, 3 chaquetas, 3 camisetas,
todo dentro de una misma venta. Vean que la limitación está dada por tipo de bien. La limitación está dada por camisa, por pantalón, por chaqueta, por zapatos. Ni siquiera la limitación está dada por categoría. No significa que yo solo puedo comprar 3 bienes de cada categoría. No. Pueden comprar 3 unidades de cada uno de los bienes que están listados. Entonces, si ustedes quieren comprar 3 neveras, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Si quieren comprar 3 televisores, lo pueden hacer. Y algo adicional, esta limitación está dada por comercio. Es decir, que si ustedes quieren comprar 3 camisas en Falabella, 3 camisas en El Éxito y 3 camisas en Zara, lo pueden hacer. La limitación está dada por comercio y por tipo de bien. Y asimismo, algo muy importante, los vendedores deben establecer los controles para evitar que un mismo consumidor compre más de 3 unidades de cada bien en su comercio. Es decir, que El Éxito va a implementar los controles para que yo, Lorenzo Castillo, no compre más de 3 camisas durante ese día, ya sea a través de sus locales físicos o sus ventas a través del comercio electrónico. Y ahora, ¿cuáles son esas categorías? Que es muy importante para que ustedes vean y ustedes vean ya, empiecen a hacer la lista de qué bienes quieren comprar o si le quieren aconsejar a sus familiares o si tienen un familiar con un negocio que vende elementos deportivos o complementos de vestuario o juguetes o vestuario o útiles escolares para que le digan cuáles esos bienes que están comprendidos. En mi familia ya cada uno tiene la lista de bienes que quiere comprar. Y estas son las categorías: elementos deportivos, complementos de vestuario, juguetes y juegos, vestuario, útiles escolares, bienes e insumos del sector agropecuario, electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones. Asimismo, tengan en cuenta que solo son los bienes finales listados en cada una de las categorías. No se vale materias primas, ni repuestos o partes de los bienes listados. Entonces, en complementos de vestuario, ¿cuál es esa lista de bienes? Son dentro de la categoría de complementos de vestuario se encuentran incluidos bisutería, morrales, gafas de sol, bolsos de mano, carteras, maletines, pañoletas y paraguas. Y algo muy importante es que si yo voy a comprar 3 morrales, 3 gafas de sol y 3 paraguas, lo puedo hacer. Sin embargo, cada uno de esos bienes está limitado a 20 VTs, es decir, a 712.140 pesos. Entonces voy a poner un ejemplo absurdo que nunca haría y que espero que no exista, pero voy a ponerlo para que entendamos bien cómo funciona la limitación en el precio de cada uno de los bienes. Es, si yo quiero comprar 3 morrales y cada uno vale 712.000 pesos, lo puedo hacer, no hay ningún problema. La limitación de las 20 VTs también está dada por cada uno de los bienes. Entonces, si yo quiero ir a comprar 3 morrales, 3 gafas de sol y 3 paraguas, y cada uno de esos morrales y cada una de esas gafas de sol y cada uno de esos paraguas valen 712.000 pesos, lo puedo hacer. El límite está dado por cada unidad, no por el conjunto. Porque muchas veces a mí me preguntan, oiga, entonces, si yo compro 3 morrales y cada uno de ellos vale 300.000 pesos, la suma de esos 3 morrales ya vale 900.000 pesos. Ya me saldría de la limitación. ¿Qué pasaría? No, no se sale de la limitación. La limitación es de 712.000 pesos por cada uno de esos morrales. Ahora pasemos a vestuario, muy importante vestuario. La limitación de cada una de las prendas que ustedes van a adquirir también va a estar dada en 712.000 pesos, es decir, 20 VTs,
Y en vestuario pasa algo raro y es que no es un listado taxativo, sino que nos dice, oiga, es cualquier prenda o pieza de vestido o calzado. Entonces, eso incluye chaquetas, camisas, camisetas, pantalones, medias, calzoncillos, pijamas, ropa deportiva, cualquier pieza de vestido o de calzado. También importante que se excluyen las materias primas de esta categoría. Ahora tenemos los elementos deportivos, que incluye desde pelotas de caucho, bolas, balones, raquetas, bates, mazos, gafas de natación, trajes de neopreno, aletas, salvavidas, cascos, protectores de manos, codos y espinillas, bicicletas y bicicletas eléctricas, zapatos para la práctica de deportes. Muy importante, las bicicletas y bicicletas eléctricas no estaban comprendidas dentro de la categoría de elementos deportivos con base en los 3 días sin IVA de la ley de crecimiento, la ley 2010 de 2019. Se incluyó en el decreto legislativo 682. ¿Y cuál es la limitación de cada uno de esos bienes que ustedes quieren adquirir? 80 VTs, 2.848.000, lo cual es un precio muy alto. Es decir, que si ustedes encuentran una bicicleta de 2.500.000 pesos, la pueden adquirir y no hay ningún problema. También tenemos la categoría de juguetes y juegos, que la limitación está en 10 VT, que son 356.000 pesos. Entonces, esta categoría incluye desde muñecas y muñecos, juegos de tablero, juegos electrónicos y videojuegos, trenes eléctricos, rompecabezas, canicas, patinetas y patinetas eléctricas. Algo muy importante acá, siempre nos dicen en las conferencias que damos sobre los 3 días sin IVA, oiga, patinetas y patinetas eléctricas, pues es muy difícil encontrar una que tenga un precio de 356.000 pesos. Estamos de acuerdo, pues la limitación es muy baja para las patinetas y patinetas eléctricas. Sin embargo, tengan en cuenta que el artículo 424 del Estatuto Tributario establece que las patinetas y patinetas eléctricas que valgan menos de 50 VTs, lo cual equivale más o menos a 1.600.000 pesos, se encuentran excluidas, entonces tampoco van a tener IVA. Y pues una patineta eléctrica de 1.600.000 pesos es una patineta eléctrica muy buena, que igual ustedes van a encontrar sin IVA. Pero si el comercio electrónico vende patinetas que valen menos de 356.000 pesos, lo va a poder vender como exento y por ende va a poder llevar el saldo a favor en su declaración del impuesto sobre las ventas. Asimismo está la categoría de útiles escolares, muy importante para las clases del segundo semestre, que se espera que ya los jóvenes y niños puedan volver a las aulas de clase, y eso esperamos. Y dentro de los bienes cubiertos se incluyeron los útiles escolares, donde cada uno de esos bienes va a tener una limitación en el valor de 178.000 pesos, y esto incluye los bienes básicos que hacen parte de una lista de útiles escolares, que son software educativo, lápices, esferos, borradores, tajalápices, correctores, plastilina, tijeras, pegante y cuadernos. Recuerden que pueden comprar 3 de cada uno de estos y 3 de cada uno de estos van a estar exentos del impuesto sobre las ventas. Una categoría que se incluyó que antes no estaba es la de bienes e insumos para el sector agropecuario. ¿Por qué? ¿Por qué se incluyó? Porque el campo está haciendo una labor muy importante, tanto como lo hacía antes, pero en este momento es muy importante lo que está haciendo el campo, y es que está provisionando de los bienes necesarios para la alimentación de todas las personas del territorio colombiano. Y no solo eso, el campo también da muchos y una gran proporción del trabajo que se está dando en el territorio colombiano. Entonces,
Se quiere que las personas que vayan a adquirir estos bienes tengan un alivio en el IVA, y no solo las personas que las adquieren, sino los comercios que los venden. ¿Por qué? Porque muchos de esos bienes, ustedes ven entre paréntesis acá en la presentación, dice excluidos. Entonces, como les mencionaba, los comercios que venden estos bienes como excluidos normalmente lo van a poder hacer como exentos. Entonces, los IVAs que pagaron para la producción de esos bienes o la adquisición de esos bienes, esos IVAs que se pagaron se van a poder llevar como un saldo a favor, como unos IVAs descontables, y por ende los pueden imputar en las siguientes declaraciones. Importante, esto lo van a hacer es si venden otros bienes que sí se encuentran gravados con el impuesto sobre las ventas. ¿Cuál es la limitación sobre cada uno de estos bienes? En materia de valor son 2.848.560 pesos, 80 VTs. Y a mí y a Héctor Rueda, que generalmente con Héctor hacemos esta presentación, nos preguntan siempre, oiga, pero no entendemos muy bien la limitación de las 3 unidades, cómo opera en estos casos. Entonces yo solo voy a poder comprar 3 semillas y 3 frutos para la siembra, o puedo comprar 3 bultos o 3 arrobas, o cómo funciona. Pues esto tiene una particularidad muy grande, y es la limitación va a estar dada en el precio. Es decir, yo voy a poder comprar 3 cantidades, ya sean 3 bultos o 3 toneladas, equivalentes a 2.848.000 pesos de semilla. Entonces voy a poder comprar 3 cargas de semillas, cada una de 2.848.000 pesos. Y hay algo también muy importante de esta categoría. Si ustedes ven en guadañadoras, cosechadoras, trilladoras, también incluye las partes de esas máquinas o aparatos. Entonces yo puedo comprar repuestos de las guadañadoras, cosechadoras y trilladoras, que es la única categoría que comprende esto. Y la última categoría, que pues ha sido la más llamativa y la más inclusiva, y yo creo que la que más bienes va a vender, es la de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones. Es un gran listado, como ustedes ven ahí, y es un listado que ustedes encuentran en el artículo, en el decreto legislativo 682 de 2020. Incluye desde televisores hasta parlantes, hasta aires acondicionados, hasta computadores, celulares, hornos, incluye de todo. Y la limitación de cada uno de esos bienes es de 2.848.000, que me parece bastante generoso. Entonces ustedes pueden comprar una nevera de 2.850.000, no hay ningún problema, o un computador o un celular. Y algo que no dije y que es muy importante es que esa limitación de los 8.848.000 pesos es sin incluir el IVA, es ya restándole el IVA, lo cual es importantísimo. Y una aclaración para esta categoría es que, digamos, si ustedes ven un horno que les interesa y ese horno es a gas, pero no es eléctrico, esos artículos que también funcionan con base en gas natural también se encuentran incluidos dentro de los bienes exentos. Y ahora, ¿cuáles son los requisitos formales que debe cumplir cada uno de los negocios? En primera medida, se tiene que cumplir con los sistemas de facturación vigente que ya les había mencionado, dependiendo a cuál se encuentre obligado cada uno de los comercios, y se debe identificar al adquirente. Ahora todo el mundo levanta la mano y dice, pero en máquina POS eso no es obligatorio. Listo. La Subdirección de Normativa y Doctrina sacó un concepto estableciendo que no es necesario identificar al adquirente cuando es máquina POS, ya que solo se tienen que cumplir los requisitos del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, pero tenga en cuenta
que la DIAN sí le va a exigir esa información. Entonces, de pronto usted no lo tiene que discriminar en el tiquete de máquina POS, pero sí va a tener que adquirir esos datos del consumidor para después enviárselos a la DIAN. De igual manera, y algo muy bueno para los consumidores es que los bienes tienen que ser entregados el mismo día de la compra o dentro de las 2 semanas siguientes. Entonces ahora no va a servir que se los entreguen 2 meses después. No, no señores. Usted tiene que entregar máximo el bien dentro de las 2 semanas siguientes a la compra. Y algo muy importante, los pagos se deben realizar mediante tarjetas débito o crédito u otros mecanismos de pago electrónico. Y el comprobante del pago debe tener la fecha del día de los 3 días sin IVA en el cual se realiza la compra y tiene que tener la misma fecha de la factura, obviamente. Acá nos preguntan mucho, oiga, ¿vale efecti y baloto? Vale efecti y baloto. ¿Vale efectivo? No vale efectivo. ¿Por qué? Porque no es un pago electrónico y tampoco interviene una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. Entonces tampoco se vale el cheque, porque no es un pago electrónico. Y adicionalmente, y un requisito muy importante para ustedes, es se tiene que disminuir el valor de venta al público en lo correspondiente al IVA. Entonces no se vale que los comercios disminuyan el 19% del IVA, pero lo aumenten para aumentar su utilidad. Eso no se puede hacer. Si uno de los comercios incumple alguno de estos requisitos que les acabo de mencionar, esos comercios van a tener que pagar el IVA y van a tener que corregir sus declaraciones del impuesto sobre las ventas pagando ese IVA. Entonces, si la DIAN ve que los bienes no fueron entregados dentro de las 2 semanas siguientes, sino la tercera semana, va a ir al comercio y le va a decir al comercio, usted me tiene que pagar el IVA por esos bienes que usted no entregó dentro de las 2 semanas siguientes. Asimismo, si no disminuyó el valor, va a tener que pagar ese IVA sobre esos bienes que no disminuyó el valor. Y un requisito muy importante es que los responsables del impuesto sobre las ventas van a tener que entregar cierta información a más tardar el 31 de agosto sobre esos 3 días sin IVA, que es esta información que ustedes ven acá en la diapositiva. No es una información, pues no es excesiva, no es un requisito que va a generar trabas a los comercios. No voy a ahondar mucho en esta información, además porque no ha salido la resolución, se espera que esa resolución salga a principios de la próxima semana y es la información básica de los requisitos que les mencioné en la diapositiva anterior. Incluye el nombre o razón social del vendedor, el nombre identificador del comprador, el número de la factura o documento equivalente, lugar y fecha de la factura o documento equivalente, el número de unidades y descripción de los bienes que compró cada uno de los adquirentes, el tipo de factura, el medio de pago que se utilizó y la fecha en la cual se entregó la mercancía vendida. Ahora, ¿cuáles son las formas de venta posibles? Todas las que ustedes crean, desde teléfono, desde WhatsApp, desde Facebook, desde Instagram, Linio, las plataformas que ha puesto a disposición la Cámara de Comercio que se llama Bazar Bog, Haciendo Negocios de Propaís, Compra lo Nuestro de Mi Comercio, Solidario, Mercado Libre, todos los medios de venta posibles. No hay ninguna restricción. Asimismo, los locales comerciales físicos que se encuentren abiertos y cumplan con toda la normatividad establecida por las alcaldías y el gobierno nacional. ¿Y cuáles son las formas de pagos posibles? La verdad, casi todos los pagos electrónicos y donde intervenga una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. Casi todos, menos el efectivo, los cheques y formas de pago que no sean una transmisión de datos electrónicos y, como les mencioné, que no intervenga una entidad vigilada por la Superfinanciera. Acá me preguntan mucho, oiga,
¿se valen los bonos de regalo o los bonos Sodexo? No, no se valen porque no son pagos electrónicos y adicionalmente no interviene la Superintendencia Financiera. Y esto hasta el momento, estos son los 3 días sin IVA. Espero que esta presentación haya sido provechosa para ustedes. Espero que también puedan comprar bienes durante los 3 días sin IVA y hagan uso de esa compra que han querido para la casa y todavía no lo han hecho. Aprovechen, sé de muchos negocios que van a hacer descuentos adicionales, por lo tanto los invito a aprovechar. Creo que es una medida que también va a ayudar mucho a los negocios y si bien no soluciona todos los problemas económicos, creo que sí va a reactivar muchos negocios y va a generar un alivio económico muy grande. Hasta acá la presentación, así que si alguien tiene preguntas, los invito a hacer. Tengo espacio para preguntas, qué pena con ustedes, pero tengo 5 minutos, ya que tengo otra presentación con la dirección seccional de Armenia sobre este mismo tema y con la Cámara de Comercio de Armenia. Así que los invito a hacer todas las preguntas que quieran hacer durante este espacio de 5 minutos. Muchas gracias. ¿Aló? Hola Lorenzo, ¿cómo estás con Ligia? Ligia Esmeralda, qué gusto irte, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy interesante tu charla, muchas gracias. Estaba viendo que pues obviamente es un beneficio grande, porque fíjate que si tenemos las 80, que son 2.848.000, yo estaba haciendo cuentas aquí, y eso significa que es un producto que hoy cuesta como 3.400.000, ¿no? Exactamente. O sea, Sí, más o entonces... menos. Sí. Sí, más que eso, no, pues digamos, inquietudes, no, gracias, me parece muy interesante que aclaraste, o sea, que nos dijiste cuáles productos y aquello de las tres unidades, no el conjunto, que como que se te pensaba esto así, y no, pues sí veo que es un beneficio grande. Y también otra cosa que estoy viendo es que obviamente ya eso no incluye el beneficio, sino que las empresas están, pues en este momento, con la baja de las ventas, se están aprovechando para decir, por ejemplo, ha llegado algunos que todas las semanas sin IVA, desde hoy hasta el día, obviamente lo asumirá el establecimiento los otros días, pero digo yo que ellos amparados en esto, están otorgando un mayor rango y lo que tú decías al comienzo, pues obviamente buscando un poco la reactivación de sus negocios y todo. Era como ese comentario. Ligia, muchísimas gracias por el comentario. Efectivamente, mejor dicho, hay computadores que en este momento con IVA valen 3.400.000 pesos más o menos, y yo voy a poder adquirir con un descuento de 600.000 pesos, que es enorme. Sí. Y pues un computador muy bueno que me va a servir, y adicionalmente les traigo la chiva también, y es que el Ciberlunes, que también trae muchos descuentos, decidieron unirlo con uno de los 3 días sin IVA. Entonces ustedes van a poder tener descuentos adicional a los descuentos del IVA, los descuentos que otorgue el comercio. Eso va a ser el 3 de julio, si no estoy mal. 3 de julio, sí. Exactamente. Sí, pero muy interesante. Sí, muchas gracias, y muchas gracias por tu capacitación, muy buena. No, muchas gracias a ustedes por oírme. Okay. Ahí veo a muchos compañeros conectados y enviando comentarios de agradecimiento, ¿verdad? Muchísimas gracias por darme el espacio. Espero que todos se encuentren muy bien y que sus familias estén muy bien de todo corazón. Un abrazo muy grande para todos. Tengo acá una pregunta adicional, y es: ¿cómo se controla que no se abuse por parte de los compradores
comprando lo mismo en diferentes establecimientos. Esta pregunta la hace Carlos Alberto Castro. Buenos días, Carlos. Muy buena pregunta. La limitación está por comercio. Es decir, Carlos, si usted, no sé, quiere comprar neveras para toda su familia y pues tiene la plata para comprar las neveras, puede ir al costo a comprar 3 neveras. Puede ir también ese mismo día a Falabella a comprar 3 neveras. Puede ir a Home Center ese mismo día a comprar 3 neveras. Y en un mismo día no excedió el límite de las 3 unidades por comercio y por unidad de bien, y compró 9 neveras en el mismo día. Entonces, solo para aclarar, la limitación está nada más por comercio, no por todos los establecimientos. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Russell Díaz. Para los que no me conocen, soy compañero de ustedes del punto de contacto aduanas. Mi pregunta más que todo va ligada con la del señor Carlos Castro, en el hecho de que muchos establecimientos, como en el pasado, un ejemplo, Falabella, que maquillaba sus valores en los productos en cuanto en realidad eran otros. Te hago la pregunta, ¿cómo se controlaría ese proceso? Russell, buenos días, muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante y además porque precisamente lo que queremos es que el descuento del IVA se traslade al consumidor final, es decir, que realmente haya un descuento del IVA y no que ahora los negocios aumenten el precio hasta lo que costaría ese bien para aumentar sus utilidades. Entonces, el decreto legislativo dice que eso está prohibido y el comercio que lo haga va a tener que pagar el IVA. ¿Cómo se va a controlar eso? A través de denuncias. Y no solo eso, la Superintendencia Financiera también trae esa prohibición de aumento de los precios de los bienes. Por ende, si la Superintendencia se entera, además de la sanción que impone la Superintendencia, ellos nos van a remitir esa información a la DIAN para nosotros controlar y cobrarle el IVA a ese negocio que está abusando y que está aumentando sus utilidades sin beneficiar al consumidor final. Muchas gracias, Russell. Veo que Luz Nelly quiere hacer una pregunta, levantó la mano. Luz Nelly, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Lorenzo. Bueno, Muchísimas gracias por la capacitación. Tengo una pregunta, es que pues, me surge la duda en caso de los campesinos que están ubicados en sus parcelas y demás. Como tienen que hacer las compras a través de los medios electrónicos, ¿cómo, o sea, tendrían que acercarse a un baloto? En dado caso, si no existen esos puntos de pago en sus pueblos, ¿de qué otra forma podrían acceder a esos beneficios en caso de comprar semillas, insumos agropecuarios? Muy buena pregunta, Luz Nelly, muchas gracias. Pueden utilizar cualquier medio de pago electrónico. Entiendo que si no se pueden acercar al baloto o al efecti, pues creería que esas personas que se encuentran alejados, por así decirlo, de un baloto y un efecti, pueden realizar las compras o realizar los pagos por PSE, digamos. PSE también es una buena medida. O si se quieren trasladar esos días, también lo podrían hacer porque está dentro de las restricciones de movilidad, no se encuentra, pues una de las excepciones más bien a las restricciones de movilidad se encuentra realizar ese tipo de pagos. Entonces podrían acercarse. El único, a rasgos generales, el único medio de pago que no se permite es el pago en efectivo, que es muy importante. El pago en efectivo no se permite. No sé si hay más preguntas. Qué pena que este espacio de preguntas sea tan corto, pero tengo que dar otra presentación en la dirección seccional de Armenia sobre este mismo tema.
Así que les agradezco enormemente por su atención, por haberse conectado, por haberme oído la charla. Espero no haberlos aburrido y espero haberlos por lo menos motivado a comprar algo ese día, y ojalá esto funcione muy bien y que de verdad los comercios que se hayan visto más afectados se puedan ver beneficiados como un alivio de caja para esto. Así Muchas que gracias, compañero. muchísimas gracias, compañeros. Que tengan Le buen día. agradecemos nos acompañara a nosotros acá en nuestra organización y lo invitamos para que vuelva a otra capacitación, y muy buena la capacitación que nos dictó hoy. Le agradecemos mucho. Jonathan, muchísimas gracias y ojalá me inviten. Ahí Glorita y Marisol me invitaron a esta, les agradezco muchísimo a ellas dos y a usted, don Jonathan, por recibirme acá. Muchas gracias a todos, de verdad. Y espero dar otra capacitación. Señor. Muchas gracias. Las puertas del sindicato están abiertas para usted cada vez que quiera brindarnos otra capacitación. Muchas gracias. Me alegra mucho oír eso. Muchas gracias. Buen día a todos. Que estén muy bien. Bueno, gracias, Lorenzo. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Que estén bien. Chao, Lorenzo. Gracias. Buen día. Chao. Muchas gracias, don Lorenzo. Buen día. Compañeros, muchas gracias por acompañarnos. Pues hay otras capacitaciones que vamos a estar dando para que estén pendientes de pronto en el WhatsApp. Los compañeros que no están afiliados, pues también los invitamos a que nos acompañen, y si quieren afiliarse también los invitamos a que estamos con los brazos abiertos para los que quieran afiliarse. Y ahorita en estos momentos no estamos con el aporte del sindicato, no lo estamos dando porque pues la verdad nosotros pues ahorita es muy difícil digamos para algunos compañeros estar aportando al sindicato, pero de todas maneras pues invitamos a los compañeros que quieran unirse a nosotros y darnos el voto de confianza para estar con nosotros en esta lucha sindical. Pero como dice, a veces la lucha sindical no es solamente de dar discursos ni nada de esa cuestión, sino como en estas cosas de estar capacitaciones y tener a los compañeros, pues ahorita que se aproximan los concursos, pues estar así como capacitados y tener como conocimientos para esos concursos, ¿no? Entonces, compañeros, los invitamos para que nos sigan acompañando, y pues si quieren afiliarse con nosotros, pues están pues cordialmente invitados. Si no, pues también pueden acompañarnos en las siguientes capacitaciones que hagamos nosotros. Bueno, compañeros. Muchas gracias. Señor. Gracias. Gracias, muy amable, don Jonathan. Compañeros de la Junta, quiero que nos reunamos 5 minuticos. Ok, perfecto. Ok, gracias. Gracias, compañeros, por la asistencia. Muy buena la capacitación. Gracias.